Reporte 100. Rafael Cabanillas López, académico e investigador, uno de los especialistas mejor calificados, más calificados para hablar de energías renovables de la Universidad de Sonora, está con nosotros esta mañana. Doctor Cabanillas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, gusto en saludarte. ¿Usted le cree a Bartlett? Buena pregunta. Le creo a la política nacional, como se dice aquí, la posibilidad de crear un desarrollo sustentable con una política de energías renovables congruente, nacionalista, debe ser la política por la que podamos o debamos luchar. Sí, dice Manuel Bartlett, Rafael Cabanillas, que las energías renovables no son un mercado, que se trata de un atraco a la nación, que las empresas privadas que tienen plantas de energías renovables pues han cometido actos de corrupción y menciona a grandes corporaciones como Walmart y algunas otras, en donde por no haber reglas claras pues están cometiendo este tipo de situaciones en perjuicio del Estado mexicano. ¿Qué es lo que quiere decir Bartlett al respecto con este particular? Lo que quiere decir y lo que se observa desde los especialistas de energías, que es el punto de vista que te puedo ofrecer, es que este tipo de empresas utilizando reductos especiales pues han florecido. Han desarrollado empresas de energías renovables, sí, qué bueno, pero en un esquema que no es para nada conveniente para el desarrollo de la nación. Y eso te lo digo porque las compañías estas utilizan todos sus implementos exteriores, tienen muy poca integración nacional, es decir, no tienen un efecto de cadena productiva en la nación, entonces utilizan los recursos naturales que tiene el país, muy abundantes en viento y en sol, y nos generan electricidad para venderla a nosotros. Creo que es un esquema que no podemos estar de acuerdo en ese tipo de desarrollos, por lo cual creo que nosotros los mexicanos tenemos que plantearnos qué tipo de desarrollo queremos. Uno en el que nos vendan, desde el exterior vengan y aprovechen nuestros recursos para vendernos a nosotros un servicio, o somos los mexicanos los que aprovechamos esos recursos. Sí, ahora Rafael Cabanillas López, usted me dice, es el Estado mexicano el que debe promover el uso de las energías renovables, es el Estado mexicano el que lo debe de hacer en favor de los mexicanos, en favor de los ciudadanos, pero ¿tiene dinero el Estado mexicano para invertir en plantas de energía renovables, en instalaciones como las que hay aquí en Hermosillo? Hay 2 parques fotovoltaicos en Hermosillo que costaron millones y millones de dólares, que provienen de recursos privados. ¿Tiene dinero el gobierno mexicano para tomar el control de este tipo de empresas hacia el futuro, o de promover este tipo de proyectos hacia el futuro? ¿Tiene la capacidad del Estado mexicano para hacerlo, Rafael? Este tipo de desarrollos tiene que ser una combinación del gobierno mexicano o del gobierno junto con empresas privadas. Para mí me queda muy claro que la iniciativa privada no puede ir separada, es decir, el gobierno puede ir solo. Sí. Tiene que hacerlo con empresas privadas, pero tiene que hacerlo buscando un beneficio para la nación. Y es ahí donde la iniciativa privada tiene que participar. Sí. Por eso a mí me da un poquito como de risa decir que para poner un ejemplo, es como si pusieran restricciones a los supermercados como Walmart o las grandes empresas, y los que salgan a quejarse sean los abarroteros. Entonces, pues no hay, en realidad, los que se quejan aquí, que digan las cámaras de comercio, pues, pero si no tenemos ningún impacto, no nos compran nada esas compañías, no utilizan absolutamente nada de México. ¿Cómo es posible que estemos defendiéndolas? No digo que esté mal, qué bueno que se utilice energía del sol, pero creo que no es el desarrollo sustentable de esa manera para el país. Sí, a ver, doctor Cabanillas López, en Hermosillo hay 2 importantes parques de generación de energía fotovoltaica. Uno se llama La Orejana, ¿no?, que se inauguró en agosto de 2019,
Este espacio tiene la capacidad de generar hasta, si cometo algún error, por favor corríjame, 162 megawatts, energía suficiente para abastecer la demanda de 220,000 hogares, esto con más de 500,000 módulos instalados en una superficie de 338 hectáreas. El otro parque que está aquí en Hermosillo es el de Iberdrola, y que tiene una capacidad de producción de 100 megawatts a través de 390,000 paneles instalados en una superficie de 305 hectáreas con una capacidad de generar suministro para más de 100,000 familias. Esta obra, pues tuvo una inversión de 135 millones de dólares. En la lógica de Bartlett, La Orejana y esta de Iberdrola, ¿le están robando al país? Los esquemas, hay 10 plantas, casi 15 te podría decir, en Sonora. Sí. En Sonora, ninguna de esas plantas es de capital 100% mexicano. Y ninguna de esas utiliza algún tipo de tecnología que sea producida en México. Ni siquiera en Sonora, que pudiera tener algún efecto positivo para la industria regional. Pero a lo que se refiere Bartlett para decir que no son convenientes es que en los acuerdos, en los contratos que se dieron a estas compañías, esas compañías tienen prioridad en la generación sobre cualquier otro tipo de cosas. Entonces, tiene que desocuparse la generación de ellos para que después empiece Comisión Federal a generar. Ese es a los convenios. Es decir, estas plantas le venden a la Comisión la energía eléctrica que producen. Correcto. En exclusividad. O sea, tienen prioridad. Y tienen prioridad sobre las plantas, sobre cualquier otra planta. Es decir, si CFE produce su propia energía, le tiene primero que comprar a estas plantas la energía. Se la tiene que comprar. Se les tiene que comprar a ellos, les tiene que dar prioridad y bajarle hasta... Pero ahí la lógica no es ambiental, Rafael Cabanillas, porque la CFE produce energía sucia, ¿no? Con combustóleo. Es distinto, no es completamente correcto eso. Sí, tiene algunas plantas de combustible. En Sonora ya no tenemos plantas de combustible, todos son de gas natural. ¿El gas natural contamina? Todos los combustibles fósiles contaminan, pero hay de las más limpias, las de gas natural, las más sucias son las de carbón, le siguen las de petróleo, digamos, las de combustible, y las más limpias son las de ciclo combinado. Sí. Gas natural. Pero a lo que me refiero, poner como prioridad de proveedora de energía eléctrica a una planta fotovoltaica sobre la de gas natural, ¿no está en la lógica de proteger el ambiente, Rafael? Es decir... Está completamente correcto. Es mucho mejor producir con energía solar que con cualquier otro tipo en términos de limpieza. El asunto es que cuando no tienes a dónde venderle esa energía que está entrando, tú se la tienes que pagar al generador, pero no tienes a dónde venderla. Entonces el problema es que subsidias ahí el asunto. Yo creo que los contratos esos tienen que ser revisados y tienen que tener un equilibrio. Si no hay a quién venderle, no tienes la obligación de comprárselo, digámoslo así, pues. O sea, es decir, Iberdrola y La Orejana aquí en Hermosillo y los otros parques que usted me comentó, producen energía eléctrica y la necesite o no la CENACE o la Comisión Federal de Electricidad, tiene que pagarla el Estado mexicano. Ese es el asunto. ¿Ese es el fondo del acuerdo de la Secretaría de Energía? Ese es el fondo del asunto, porque entonces lo que hace es obligar no es un libre mercado, no es algo de que a ver cómo está la oferta, cómo está la demanda, sino que lo que yo estoy produciendo, bueno, estas compañías, lo que esas compañías están produciendo se las tiene que comprar obligadamente Comisión Federal, úselo o no lo use. Y esa es la parte negativa de sus contratos. Ahora, Rafael, ¿y por qué no se permite en el país que, por ejemplo, yo como usuario doméstico pudiera decir, pues, ¿sabes qué? Comisión, ya no quiero que me vendas la energía eléctrica tú, se la voy a comprar a La Orejana? Porque como usuario particular no hay ese esquema, solamente están para personas para compañías que puedan adquirirlo. Pero tú puedes utilizar tus módulos y ponerlos y no tienes ningún problema. Sí, pero uno le vende como usuario la energía a la comisión, ¿no? Y la comisión... La
comisión es la única que puede comercializar. También se abrió para comercializadoras eso, pero hasta lo que yo conozco no existe ninguna que comercialice. Sí, ahora, este acuerdo limita la participación de particulares en el futuro en proyectos de este tipo de energía fotovoltaica, porque esto ha sido la principal crítica de Coparmex y ha sido la principal crítica de pues empresas extranjeras. Aquí el clúster Sonora de Energía, Luis Carlos Peralta, con quien hemos platicado, ha criticado mucho porque este acuerdo limita la participación privada en el futuro. ¿Sí es así? Absolutamente no, absolutamente no. Yo no interpreto esto como una limitación a la iniciativa privada, y yo creo que se sacan conclusiones extrapolando cosas que no vienen al caso. Lo que está proponiendo aquí se entiende, es un trato más justo para esa generación de energía. Sí. Y que se pueda comprarle o pueda distribuir de una forma ordenada el funcionamiento de ellas. Yo creo que eso es completamente correcto, es una oportunidad que tenemos, digamos, de poder tener una forma más equilibrada de salir. Sí. Ahora, lo que habría que ver, y eso es lo que tenemos que exigir los mexicanos, es que exista una política nacional de energías renovables, que no existe. Y no creo que Comisión Federal sea la institución para hacer la política de energías renovables. Comisión Federal es una empresa estatal dedicada a generar electricidad. No es la que debe de poner las políticas de energías renovables del país. Eso tiene que hacerlo la Secretaría de Energía, o tiene que hacerlo el Congreso Nacional. Sí. Ellos son los que deben de definir cuáles son las políticas de desarrollo, y que ahí se busque tener un mayor impacto en la sociedad. Estas compañías de cierran o no cierran no tienen ningún impacto en la sociedad porque no utilizan nada de la región. Sí, Rafael Cabanillas, usted lo explica de una manera muy facilita, entendible. ¿Por qué el gobierno no lo ha explicado así? Bueno, magnífica pregunta, porque nosotros entendemos, los que estudiamos esto, entendemos que las personas que están puestas, digamos, a hacer estos comunicados no son las mejores personas para hacerlo. Sí, sí, porque pues ni Rocío Nale y Manuel Bartlett me parece que no es, insisto, este fin de semana Manuel Bartlett dio entrevistas la semana pasada a Reuters, y a La Jornada y a varios medios de comunicación explicando este acuerdo de la Secretaría de Energía, pero digo, no es la voz así como que más prestigiada, más creíble para hablar de esto. Pues digo, es un personaje oscuro de la historia política de nuestro país. Entonces, desde que ponen a Bartlett como vocero, pues uno ya duda, ¿no?, de que en realidad sea una verdadera intención la del país, la de proteger las energías renovables y no volver al tema de las energías fósiles, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo creo que las energías renovables es el futuro. Ella misma, la secretaria de CENER, lo dice, o sea, ese es el futuro y hay que moverse hacia allá. Mi crítica hacia ellos es que nada más lo dicen, pero no tienen un proyecto, un programa que diga, miren, aquí está nuestro programa de energías renovables hacia donde nos vamos a estar moviendo. Y sí, como no aparece, pues uno se queda, pues sí, cierto. Sí. Pero con respecto al acuerdo yo creo que es un acuerdo correcto que defiende los intereses de la nación en una situación de contingencia como esta, porque si no empiezas a gastar dinero, digamos, subsidiando o apoyando una ganancia que no es conveniente, pues que se va a ver deterioradas las finanzas de esa compañía en especial, que sería Comisión Federal, y de la nación en especial, porque la estamos pagando todos. Pero lo que sí tenemos que luchar, y principalmente los sonorenses, que somos los mayores consumidores de energía eléctrica en la nación, es una clara política de energías renovables, porque no queremos regresar a fósiles.
Sí, finalmente le pregunto a Rafael Cabanillas López, también se dijo que este acuerdo era para utilizar todo el combustóleo, que es un montón que tiene la Comisión Federal de, Petróleos Mexicanos, Pemex, que tiene mucho combustóleo, que nadie se lo compra en el mundo, que nadie lo quiere usar porque es contaminante y que este acuerdo es para pues sacar ese combustóleo de los almacenes de Pemex. ¿Es cierto esto? No, no es correcto. Las plantas ya fueron transformadas. La mayoría de ellas ya no pueden quemar combustóleo. Están la mayoría, y si hay una estadística, no tengo el dato aquí, pero es más del 60% de la energía eléctrica producida en el país es a base de gas natural de ciclo, con máquinas de ciclo combinado. Entonces, no es correcto eso, ni tampoco lo del carbón. Hay muy pocas plantas de carbón, son poquitas. En Estados Unidos, digamos, más de la mitad de las plantas son con carbón, utilizan carbón para generar electricidad, utilizan carbón, y en el mundo, en China, las que más generan electricidad son el carbón. En México no es el caso, la gran mayoría es con gas natural, todas estas plantas para generar electricidad. Entonces no es correcto decir que el combustóleo es el que va a suplir las otras. No debe haber muy pocas plantas ya que utilicen combustóleo. Doctor Rafael Cabanillas López, investigador de la Universidad de Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. El doctor Cabanillas es uno de los expertos mejor calificados en energías renovables que tiene el estado de Sonora. Reporte 100.